Hay una prisión en el borde de la creación. No tiene cielo encima, ni tierra debajo, ni agua, ni pájaros, ni camino de vuelta a casa. Dentro de ella, 7 estrellas arden como montañas atadas entre sí, en una oscuridad tan violenta que Enoc apenas puede mirarla. Le hace al ángel que está a su lado una sola pregunta. ¿Qué hicieron? La respuesta es que no son estrellas en el sentido corriente. Son seres celestiales que cruzaron un límite, abandonaron el orden que tenían asignado y esperan la sentencia que acabará con su rebelión para siempre. Esto suena al lugar donde el libro de Enoc debería por fin revelar el destino de Satanás. Pero hay un problema. Satanás no está sentado en el centro de la prisión. El libro nombra a Samiasa, condena a Azazel, dice que Gadriel extravió a Eva. Describe satanes en plural, acusadores celestiales que deben ser expulsados del trono. Muestra estrellas encadenadas, vigilantes suplicando misericordia, ángeles preparando instrumentos de castigo y un juez final ante el cual toda obra corrupta desaparece. Y sin embargo, el emperador del mal de un solo cuerno que la imaginación posterior nos enseñó a esperar nunca entra en escena. Entonces, ¿a quién se derrota exactamente en la guerra celestial de Enoc? Y si el primer libro de Enoc no le da a Satanás la biografía que mucha gente supone, ¿qué revela en su lugar? La respuesta es más inquietante que un ángel caído peleando contra Dios. Enoc presenta el mal como una rebelión con varias caras. Una cara organiza el descenso, otra corrompe el conocimiento humano, otra enseña la maquinaria de la muerte, otra acusa a la humanidad delante del cielo. No todas tienen el mismo nombre, pero se mueven en la misma dirección. Convierten los dones en armas, la autoridad en dominación, el conocimiento en corrupción y el juicio en acusación. Y al final, el cielo no se limita a derrotar a un villano, desmonta el sistema entero que hizo posible su trabajo. Quédate hasta el final, porque la última parte del castigo de Satanás no es el fuego, ni las cadenas, ni siquiera el abismo. Es algo mucho peor para un adversario, es volverse innecesario. Antes de entrar en la visión de Enoc, importa una distinción. El libro de Enoc es una colección de escritos antiguos, no una novela moderna continua. Sus secciones usan imágenes distintas y a veces formas distintas de describir a los poderes celestiales hostiles. El título, El destino final de Satanás, es, por tanto, una pregunta que nosotros le traemos al texto. No deberíamos fingir que el primer Enoc simplemente vuelve a contar la escena posterior del Apocalipsis, donde Miguel pelea contra el dragón y el dragón queda identificado explícitamente con la serpiente antigua y con Satanás. El primer Enoc es anterior, más extraño y menos centralizado. Su gran rebelión celestial no empieza con un trono atacado, sino con un límite cruzado. En el libro de los vigilantes, seres celestiales miran hacia abajo a las hijas de los hombres y las desean. Su líder es Samiasa, cuyo nombre aparece con distintas grafías según la traducción. Él teme que los demás abandonen el plan y lo dejen solo cargando con la culpa. Así que los vigilantes hacen algo escalofriantemente humano. Hacen un juramento, se atan unos a otros en el monte Hermón. El acuerdo convierte el deseo privado en rebelión organizada. Nadie se retirará, nadie podrá declararse inocente. Descienden juntos, toman esposas, revelan conocimiento prohibido y engendran una descendencia violenta cuya hambre devasta la tierra. Esta es la primera pista. Enoc no empieza el mal con un monstruo solitario, lo empieza con un permiso compartido. El papel de Samiasa no es simplemente tentar, es crear un pacto en el que cada participante hace a los demás más valientes en la desobediencia. El juramento elimina la última salida segura. Cada vigilante puede decir, todos elegimos esto. Cada uno puede esconder su responsabilidad individual dentro del grupo. Así es como una rebelión se convierte en una estructura. Pero Samiasa no es la única figura que el texto subraya. Cuando el cielo responde a la corrupción de abajo, otro nombre se mueve al centro del caso. Azazel. El capítulo 10 ordena a Rafael atar a Azazel de pies y manos, arrojarlo a las tinieblas, abrir un lugar en el desierto llamado Dudael y cubrirlo con piedras ásperas y dentadas. Su rostro queda oculto para que no pueda ver la luz. Permanece allí hasta el gran juicio cuando es arrojado al fuego.
El lenguaje es severo, pero la razón lo es todavía más reveladora. La tierra ha sido corrompida a través de las obras enseñadas por Azazel. ¿Qué enseñó? Pasajes anteriores lo conectan con las armas, con el trabajo del metal para la guerra, con los adornos, los cosméticos y prácticas que intensifican la violencia y el deseo. El problema no es que el metal, la belleza o el conocimiento sean automáticamente malos. El problema es que un conocimiento celestial fue arrancado de su orden propio y entregado a un mundo que no estaba preparado para usarlo sin dominación. Azazel no crea la crueldad humana de la nada, la industrializa. Antes de la instrucción prohibida, una persona podía golpear a otra con las manos. Después, la violencia puede afilarse, blindarse, multiplicarse y pasarse de generación en generación como técnica. El deseo puede manipularse, el estatus puede exhibirse, los cuerpos pueden convertirse en objetos dentro de un sistema de competencia. Por eso el juicio de Azazel está atado a sanar la tierra. Su castigo no es un acto aislado de venganza. La orden de atarlo va inmediatamente conectada con una orden de reparar lo que los ángeles corrompieron. Quita al maestro de la corrupción. Después, sana el mundo que aprendió su lección. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Y aquí la imagen familiar de Satanás empieza a partirse. Samyaza aparece como el organizador de la transgresión. Azazel aparece como el gran corruptor cuyas enseñanzas infectan la tierra. ¿Cuál de los dos es Satanás? El primer Enoc no se detiene a forzarlos dentro de esa identidad única y posterior. En vez de eso, la evidencia se vuelve más complicada. En el capítulo 69, el libro nombra a otro ángel rebelde, Gadriel. Se dice que él extravió a Eva y también que mostró a la humanidad los golpes de la muerte, el escudo, la cota de malla, la espada para la batalla y las armas de matar. Esa frase es explosiva porque el lector reconoce a Eva de inmediato. En la interpretación judía y cristiana posterior, la serpiente del Edén queda estrechamente identificada con Satanás. Así que cuando Enoc dice que Gadriel extravió a Eva, resulta tentador declarar que Gadriel debe de ser el nombre secreto de Satanás. Pero el texto no hace esa ecuación por nosotros, hace algo más extraño. Coloca el engaño de Eva al lado de la enseñanza de las armas. La misma inteligencia corruptora que distorsiona la confianza es la que hace la muerte más eficiente. La conexión no es meramente un nombre, es un método. Primero, engañar a la humanidad sobre la naturaleza del límite. Después, enseñar a la humanidad a destruirse una vez cruzado ese límite. El lugar de Gadriel en la historia revela que a Enoc le interesa menos construir un árbol genealógico de demonios que rastrear cómo entra la rebelión celestial en la historia humana. El mal desciende como concilio, como tecnología, como violencia, como seducción y como conocimiento sin sabiduría. Distintos seres cargan con distintas partes de la infección. Y eso lleva al acusado que casi todo el mundo pasa por alto. En el capítulo 40, Enoc está ante el Señor de los Espíritus y ve una multitud incontable alrededor de la presencia divina. Hay 4 grandes figuras, oye 4 voces. Una bendice al Señor, una bendice al elegido y a los escogidos, una intercede por quienes habitan en la tierra. La cuarta voz hace algo completamente distinto. Expulsa a los satanes y les prohíbe presentarse ante el Señor de los Espíritus para acusar a los que viven sobre la tierra. Satanes, en plural. En esta escena, la palabra funciona menos como el nombre propio de un dictador cósmico y más como la descripción de unos seres adversarios, acusadores que buscan acceso a la corte celestial. La figura que los bloquea es Fanuel, asociado en este pasaje con el arrepentimiento y la esperanza de vida eterna. Piensa en ese contraste. De un lado están los acusadores, del otro está el ángel del arrepentimiento y la esperanza. El acusador reduce a una persona al caso que hay contra ella. El arrepentimiento insiste en que una persona no es idéntica a la peor prueba de su expediente. La acusación quiere el expediente cerrado. La esperanza dice que la transformación todavía es posible. Puede que esta sea la guerra escondida en el cielo, la que los lectores se pierden porque están esperando espadas.
Es un conflicto sobre quién tiene permiso para hablar en la corte. Los satanes intentan acercarse al trono con cargos contra la humanidad. Fanuel les niega la entrada. La victoria no se describe como un ángel derribando a un dragón. Es la pérdida del acceso fiscal. Los acusadores no logran convertir el trono divino en un instrumento de condena sin fin. Eso no significa que el mal se ignore. El primer Enoc está lleno de juicio. Se abren libros, se sentencia a los vigilantes, se expone a los gobernantes violentos. Los seres humanos responden por la opresión, pero el juicio pertenece al Señor de los Espíritus y al juez elegido, no a poderes hostiles que se alimentan de la acusación, y esa diferencia lo cambia todo. Un acusador no necesita que seas inocente, necesita que creas que la culpa es la única verdad sobre ti, no necesita inventarse cada cargo. Solo necesita hacer que la misericordia parezca ilegal. El acto de Fanuel dice que los satanes no controlarán esa conversación para siempre, pero aquí viene el siguiente giro. En el capítulo 53, Enoc ve a los ángeles del castigo preparando lo que una vieja traducción llama los instrumentos de Satanás. Pregunta para quién son esos instrumentos. La respuesta no son los justos, son los reyes y los poderosos que oprimieron a otros. La frase puede sonar como si Satanás tuviera una cámara de tortura en el infierno y los ángeles lo estuvieran ayudando a prepararla, pero no es esa la escena. Los ángeles del castigo sirven al juicio del Señor de los Espíritus. Los instrumentos asociados al castigo adversarial se vuelven contra los poderes terrenales cuyas manos cometieron actos sin ley. La maquinaria del terror cambia de dirección. Durante siglos los poderosos usaron el miedo contra los débiles, devoraron a los que oprimían, se comportaron como si el poder fuera prueba de inocencia. Ahora los instrumentos que ellos imaginaban reservados para otras personas los están esperando. El cielo de Enoc no está siendo conquistado por Satanás aquí. El poder satánico está siendo confiscado. El adversario pierde el uso exclusivo del miedo. El castigo ya no protege la jerarquía que él ayudó a corromper, la expone. Después Enoc ve cadenas de peso incalculable junto a un valle de fuego ardiente. Otra vez hace la pregunta que impulsa todo el misterio. ¿Quiénes son estos cuatro? El ángel responde que las cadenas están preparadas para las huestes de Azazel. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel las apresarán y las arrojarán al horno ardiente, porque se sometieron a Satanás y extraviaron a los habitantes de la tierra. Este solo pasaje junta varios hilos. Azazel tiene huestes. Esas huestes se sometieron a Satanás. 4 ángeles leales ejecutan la sentencia. Los rebeldes no aparecen retratados como un ejército igualado que casi derrota al cielo. Para cuando aparecen las cadenas, su destino ya está decidido. Y fíjate en quién los captura. Miguel se asocia con la misericordia y la resistencia. Rafael con las heridas y las enfermedades de la humanidad. Gabriel está puesto sobre los poderes. Fanuel se asocia con el arrepentimiento y la esperanza. Misericordia, sanación, poder legítimo y esperanza presan a los seres que sembraron la corrupción. Esto no es simple simbolismo militar, es una reversión moral. Las cosas que el mal intentó destruir se convierten en las fuerzas que se lo llevan. La guerra en el cielo, tal como Enoc la presenta a lo largo de estas visiones, no tiene suspense porque nos preguntemos si Dios sobrevivirá. No hay un segundo trono de autoridad igual, ni un creador rival, ni un momento en que el universo penda entre dos dioses parejos. El suspense está en otro sitio. ¿Hasta dónde se extenderá la corrupción antes de que el juicio la interrumpa? ¿Cuántos sistemas humanos imitarán a los vigilantes? ¿Cuánto conocimiento prohibido se volverá cultura ordinaria? ¿Cuánto tiempo seguirán hablando los acusadores como si la misericordia fuera debilidad? La amenaza no es que el mal pueda derrocar al Señor de los Espíritus. La amenaza es que a la humanidad se le pueda enseñar a reproducir la rebelión en la tierra. Por eso la primera guerra del relato ocurre entre los propios gigantes. La descendencia de los vigilantes se vuelve una contra otra. A Gabriel se le ordena enviarlos a la destrucción mutua. La rebelión consume a sus propios hijos. Es un patrón que Enoc repite de distintas formas. El mal promete unidad contra el orden divino, pero no puede crear comunión duradera. A los vigilantes los sostiene un juramento nacido del miedo. A los gigantes los sostiene el apetito. A los reyes violentos los sostiene la ventaja.
Cuando la ventaja desaparece, la alianza se convierte en campo de batalla. El cielo no necesita volverse más violento que los rebeldes para derrotarlos. Su violencia ya se los está comiendo vivos. Entonces llega una de las escenas más estremecedoras del libro. Los vigilantes le piden a Enoch que escriba una petición por ellos. Son seres que una vez tuvieron acceso al cielo, y ahora no pueden levantar los ojos hacia él. La vergüenza les ha cerrado la boca. Le piden a un ser humano que lleve sus palabras ante Dios. La inversión es extraordinaria. Los maestros celestiales que decían elevar a la humanidad dependen ahora de un escriba humano. Los seres que cruzaron el límite porque deseaban la vida terrenal ya no pueden hablar en la corte celestial. Lloran con el rostro cubierto mientras Enoch lee su solicitud. Pero la solicitud es denegada. A Azazel se le dice que no tendrá paz. A los vigilantes se les dice que eran espirituales y eternos, y que aún así se contaminaron con la carne y produjeron una descendencia sedienta de sangre. Debían interceder por la humanidad. En vez de eso, ahora es la humanidad la que intercede por ellos. Puede que esta sea la caída real en el primer Enoch. No caer a través del espacio físico. Caer fuera del propósito. Un vigilante debía vigilar. Un maestro celestial debía preservar el orden. Un intercesor debía ponerse de parte del vulnerable. Los rebeldes no rompieron simplemente una regla, invirtieron su oficio. Los guardianes se volvieron corruptores. Seres celestiales convirtieron la tierra en un laboratorio para el apetito. Ahora vuelve a los satanes ante el trono. Su oficio es la acusación. ¿Cómo sería su derrota definitiva? No basta con sus cuerpos encadenados. Su función tiene que terminar. La corte ya no debe recibir su voz. El mundo ya no debe generar la corrupción que abastece sus acusaciones. La gente a la que condenan debe ser sanada, y los sistemas que los alimentaban deben desaparecer. Por eso el juicio final en Enoch va más allá de los seres individuales. En el capítulo 69, el Hijo del Hombre se sienta en el trono de gloria. El juicio le es entregado. Los pecadores y los que extraviaron al mundo desaparecen. Son atados con cadenas y encerrados en el lugar de destrucción. Entonces el texto hace una afirmación más grande que cualquier ejecución concreta. Sus obras se desvanecen de la faz de la tierra. Sus obras. Esa es la sentencia que un adversario no puede sobrevivir. Matar a un rebelde no acaba necesariamente con una rebelión. Sus enseñanzas pueden quedarse. Sus armas pueden copiarse. Sus mentiras pueden volverse instituciones. Sus víctimas pueden imitarlo. Un tirano derrotado todavía puede gobernar la imaginación de las generaciones que vienen después. El juicio final de Enoch va más hondo. Los corruptores quedan atados, pero sus obras también desaparecen. La espada que Azazel enseñó a fabricar pierde su autoridad sagrada. Con la acusación de los satanes pierde el acceso al trono. El juramento que mantenía unidos a los vigilantes pierde su fuerza. El conocimiento que prometía grandeza mientras producía muerte queda despojado de su encanto. El destino final del mal no es simplemente el confinamiento, es el borrado del sistema operativo de la creación. Esto ayuda a explicar la imagen de las estrellas encarceladas. En los capítulos 18 y 21, Enoch viaja a una región donde la arquitectura normal del mundo parece fallar. No hay cielo firme arriba ni tierra fundada abajo. 7 estrellas aparecen como montañas ardientes. Ahora han transgredido el mandato del Señor y abandonado sus tiempos señalados. ¿Por qué describir a seres rebeldes como estrellas? En la imaginación antigua, las estrellas no eran meras bolas de gas lejano. Representaban la hueste ordenada del cielo. Sus cursos marcaban la estabilidad, salían en los tiempos señalados y se movían según la ordenanza. Una estrella errante es, por tanto, más que un problema astronómico. Es un poder celestial negándose a ocupar su lugar. La imagen nos dice lo que la rebelión es de verdad en Enoch, no libertad, dislocación. El rebelde imagina que abandonar el orden lo hará más grande. En vez de eso, pierde el mundo en el que su existencia tenía sentido. Las estrellas dejan su curso señalado y terminan en una región sin cielo ni tierra estables. Querían un lugar más allá del mandato. Reciben un lugar más allá de la armonía de la creación, y aquí es donde el relato de Enoch se vuelve mucho más radical que una guerra cósmica interminable. El objetivo no es que el bien y el mal queden trabados en combate para siempre.
El objetivo es que el conflicto mismo pierda su derecho sobre la creación. El capítulo 10 pasa directamente de atar a los rebeldes a sanar la tierra. La opresión, la injusticia, el pecado y la contaminación son removidos. Se planta la justicia y la verdad. El suelo se vuelve fértil. La paz no se mantiene teniendo una mano permanentemente sobre la espada. La paz se convierte en la condición del mundo. El capítulo 69 dice que, después de que aparece el juez, todo mal pasa delante de su rostro. Nada corruptible permanece. Esa es la última parte del destino de Satanás. Ningún territorio, ningún acceso a la corte, ninguna escuela donde se enseñen sus lecciones, ningún imperio reproduciendo sus métodos, ninguna víctima obligada a volverse como él para sobrevivir. Un enemigo puede soportar la derrota si el mundo victorioso sigue pensando en su idioma. Un poder violento puede morir satisfecho si cada gobernante futuro sigue usando sus armas. Un acusador puede sobrevivir fuera del tribunal si todos los de dentro han aprendido a acusarse a sí mismos. Pero Enoc imagina un juicio tan completo que las obras del adversario se desvanecen. No solo se lo quita del mundo, a él. Ahora la prisión al borde de la creación cobra sentido. Las estrellas atadas arden en un lugar sin cielo ni suelo estables porque la rebelión no tiene hogar en el mundo por venir. No son reyes de un imperio subterráneo. El libro nunca les da un reino rival glorioso. Su prisión no es un segundo cielo con colores más oscuros. Es aislamiento del propósito, del orden, de la luz y de la comunidad. El adversario quería independencia del orden divino. Su sentencia es descubrir lo que esa independencia significa de verdad. Nada que gobernar, nadie a quien engañar, ningún trono ante el cual acusar, ningún futuro que interrumpir. Y por eso los ángeles leales no necesitan un desfile de victoria interminable. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel apresan a las huestes de la corrupción, cumplen la orden y la historia avanza hacia la restauración. Su propósito no es la guerra por la guerra. Defienden la misericordia, la sanación, el poder legítimo, el arrepentimiento y la esperanza, hasta que las fuerzas que atacaban esas cosas han sido removidas. La guerra termina porque nunca fue el sentido del cielo. Así que cuando alguien pregunta dónde aparece Satanás en el libro de Enoc, la respuesta honesta no es tan simple como señalar a Azazel, a Samiasa, a Gadriel o una línea sobre los satanes y declarar el misterio resuelto. La respuesta honesta es que Enoc conserva un mapa del mal más antiguo y más complicado. Muestra la rebelión antes de que la tradición posterior reuniera muchos de sus rasgos bajo un único nombre dominante. Y quizá ese mapa más antiguo nos dice algo que la imagen simple puede esconder. El mal rara vez llega con una sola cara. A veces se parece al deseo negándose a aceptar un límite. A veces se parece a unos amigos, atándose unos a otros a una decisión que ninguno tomaría solo. A veces se parece al conocimiento ofrecido sin sabiduría. A veces se parece a un arma celebrada como progreso. A veces se parece a una acusación que contiene la verdad suficiente para hacer que la misericordia parezca imposible. A veces se parece a un gobernante repitiendo en la tierra lo que un poder caído empezó en el cielo. Si buscamos solo una figura roja con cuernos, puede que no lleguemos a reconocer todos los sistemas que ya hablan su idioma. El primer Enoc no permite esa escapatoria, sigue la rebelión desde el cielo hasta el cuerpo humano, a la instrucción secreta a la violencia pública, del juramento en la montaña a la espada en la mano, de la voz acusadora ante el trono al imperio que devora al débil. Después sigue el juicio en la dirección contraria, se quita el arma, se ata al maestro, se bloquea al acusador, se encarcela a la estrella, se expone al gobernante opresor, se sana la tierra y toda obra de corrupción desaparece. Esa es la guerra celestial de Enoc, no una batalla entre dioses iguales ni un espectáculo diseñado para que el mal parezca magnífico. Es la remoción larga de una rebelión que infectó tanto el cielo como la tierra hasta que la creación deja de cargar la herida. Y ese es el destino final de Satanás en el mundo que Enoc imagina, no simplemente arder. No simplemente perder, ni siquiera simplemente ser olvidado. Su destino final es mirar una creación sanada y descubrir que nada en ella lo necesita ya, antes de seguir. Algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste.
El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.